En este sentido es que hemos comenzado estos ciclos de las escuelas de estética y realidad, con el primero que justamente hemos pensado para la historia de la organización social de artistas salvadoreños, ¿verdad? En una primera sesión contamos con el maestro Pablo Benítez, quien estuvo hablando acerca de Oswaldo Escobar Velado, quien fue, digamos, un antecedente justamente para el tema que vamos a tocar el día de hoy, ¿no? Que es sí, la generación comprometida, que es una antesala, digamos, al movimiento popular de artistas en El Salvador, ¿verdad? Para eso, pues contamos aquí con el doctor Luis Alvarenga, quien además de doctor en filosofía, ¿verdad? Y docente de aquí de la UCA, ha sido también partícipe, pues, del círculo literario Shilba Alba en los años 80, ¿verdad? Sí. Entonces Luis, además es uno de los estudiosos más fuertes en el país acerca de Roque Dalton, ¿verdad? Entonces es una autoridad en este sentido para tocar el tema justamente de la generación comprometida. Hablar de la generación comprometida, procurando enfocarme, ¿no? en este grupo o grupos, quizás sería lo más apropiado de escritores principalmente, ¿verdad? Pero también hubo algunos artistas plásticos alrededor de lo que llamamos generación comprometida, ¿verdad? Que es una cuestión bastante amplia, ¿no? Bueno, yo creo que el antecedente que discutieron con Pablo es bastante relevante, ¿no? Porque pues hay una influencia muy fuerte de la generación, de la nueva generación del 44, ¿no? Por la generación comprometida. Una influencia que, bueno, el caso que recordaba Pablo, ¿no? El caso de Osvaldo Escobar Velado, hay una, hay una relación personal que Escobar Velado con algunos miembros de la generación comprometida, ¿no? Pues un acompañamiento, ¿no? Pues una especie de relación de mentor, ¿no? Con algunos de sus miembros, ¿no? Yo creo que ese punto en particular es un punto también muy importante. Pues el hecho de cómo ha habido, pues a lo largo de varias décadas, ¿verdad? Estoy seguro si todavía se da eso. Pues una relación, ¿verdad? Un acompañamiento, algo podríamos decir así, ¿verdad? Magisterio de parte de algunos escritores mayores ya consagrados hacia los jóvenes, pues en su turno, ¿no? Pues en el caso del grupo de poetas del que vengo, que no extenderé más sobre eso, por supuesto, pues había un vínculo pues muy interesante con gente como Matilde Elena López, de la generación del 44, Ricardo Lindo, por ejemplo, Salvador Juárez. Entonces yo creo que pues ha sido una constante también muy interesante, ¿no? Este vínculo. Y en la generación comprometida, o esto que llamamos generación comprometida, y voy a decir por qué, pues se da también esta relación, ¿no? Particularmente Escobar Velado, Matilde Elena López, en algunos casos también la cercanía fue con Pedro Sofra Rivas, del que había regresado del exilio de México en los años 50. Bueno, ¿por qué, digamos, trato de usar como con mucha cautela de la generación comprometida, el término generación comprometida? Bueno, porque es un término o una denominación que por cierto acuñó Italo López Vallecillos, que en realidad, pues, no hace referencia, somos estrictos, a un grupo determinado de poetas, sino que más bien hay dos grupos, lo que tienen en común es que surgen en los años 50, el primero en la primera mitad de la década y el segundo hacia el año 56, ¿verdad? Es el grupo Octubre, el que primero se dio el nombre de Cenáculo de Iniciación Literaria. Ahí estaba Menéndez Leal, estaba Waldo Chávez Velasco, Ítalo López Vallecillos, ¿verdad? Que es como el padre de esta denominación, Irma Lanzas, Orlando Fresedo, Menéndez Leal, Eugenio Martínez Orantes, Jorge Cornejo, y también estaban Camilo Minero y Luis Ángel Salinas, ¿no? Estos dos grandes pintores. Eso lo nota Darío Valdés, el panorama de la literatura salvadoreña. La segunda agrupación, con la cual pues este
este grupo Octubre, ¿verdad? Estos poetas también tuvieron algún nivel de relación, fue el Círculo Literario Universitario, que surge en el año 56, y que son, bueno, Roque Dalton, Roberto Sea, Roberto Armijo, Tirso Canales, Mario Argueta. También estaban pues otros intelectuales, ¿no? Como José Napoleón Rodríguez Ruiz, fallecido hace poco, Jorge, José Enrique Silva, René Arteaga, y hay otros muchos autores, ¿no? También había pues algunos autores o algunos poetas que no necesariamente formaban parte del círculo literario universitario. Un caso importante es el de Armando López Muñoz, pues este poeta genial, ¿verdad? Ya olvidado. Lo que ha sobrevivido, lo que sabemos de López Muñoz, en buena medida es la ficcionalización que hace Roque Dalton en Pobrecito que era yo, en el capítulo de La luz del túnel. Pues ese poeta del que habla Roque es Armando López Muñoz, ¿verdad? Es una vida un tanto atormentada, ¿verdad? Y bueno, el rescate que hizo también de su obra Salvador Juárez, ¿no? Que se puso a estudiar la obra de López Muñoz, rescató muchas cosas de él, ¿no? Pero es un poeta, creo yo, desgraciadamente olvidado. Bueno, López Muñoz, por su mismo carácter, tal como lo describe Dalton, pues él no era una persona muy gregaria, ¿verdad? Pero estaba bastante cercano, más por lazos de amistad que por otra cosa con Roque Dalton, ¿verdad? Con Menéndez Leal, con quienes trabajó en el teleperiódico, pues el noticiero de televisión de Menéndez Leal. Bueno, ¿qué cosas podemos encontrar entre esos dos grupos? Quizás esta primera agrupación, lo que se dio a conocer primero como Cenáculo de Iniciación Literaria, luego el Grupo Octubre, bueno, es un grupo que políticamente y estéticamente es bastante diverso. Y aquí hay una cosa importante también. Si uno nos ponemos a leer las cosas que publicaban eh, estos autores, tanto los del Cenáculo Literario como la gente del Círculo Literario Universitario, que publicaba mucho en los periódicos, y publicaban no solo poesía, ¿verdad? Publicaban ensayos, publicaban reflexiones sobre el arte, se peleaban con algunos escritores, ¿verdad? Bueno, una actividad muy, muy interesante. Realmente, eso que damos en llamar genéricamente generación comprometida, que fue como pues, en algún momento se dieron a conocer pues, los miembros del Grupo Octubre, que es el Cenáculo de Iniciación Literaria, ¿verdad? Pues este primer núcleo se da a conocer primero con este título, que luego se amplía al Círculo Literario Universitario. No hay un concepto compartido de qué significa compromiso. Y eso yo creo que tiene bastante sentido. Vamos a ver. Yo creo que el uso de criterio generacional para clasificar pues, grupos de autores, ¿verdad? Grupos de escritores, no de artistas, es un criterio que tiene muchas justificaciones, ¿no? Que puede ser bastante útil también, ¿verdad? Si queremos estudiar los fenómenos literarios. Tiene las limitaciones de cualquier clasificación, ¿verdad? Una clasificación es una herramienta que le sirve a uno para adentrarse en un campo, ¿verdad? Un universo de hechos, ¿verdad? De fenómenos que ayuda a organizar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a estudiar este fenómeno? ¿No? ¿Cómo lo podemos ordenar? Pero hay que estar consciente de que las clasificaciones que siempre pues, siguen un criterio determinado son limitadas. Yo creo que lo mismo pasa con este criterio generacional, que tendría la ventaja de que, bueno, hablar de generaciones, que fue una cosa que propuso Ortega y Gasset, y que en América Latina, pues alrededor de los años 40, pues hizo una gran fortuna, y yo creo que todavía sigue siendo muy, muy influyente ese planteamiento.
Claro, tiene criterio cronológico, ¿verdad? Porque la justificación de esta forma de clasificar el fenómeno literario, el fenómeno intelectual es, bueno, pues serían autores que nacen alrededor, más o menos alrededor de la misma fecha, que tienen un periodo formativo más o menos similar y un periodo en el cual estos autores, podríamos decir, emergen en el ámbito cultural, ¿verdad? En la República de las Letras, ¿verdad? En el ámbito intelectual de su país. Y el conjunto de obras, sí, pues como toda generación, pues tiene un momento de surgimiento, de auge y de decadencia, ¿verdad? Y luego, pues una vinculación que puede ser de distinto tipo con la generación subsiguiente. El criterio es, yo creo, bastante útil, bastante orientativo, solamente que hay que tener mucho cuidado en cuando tendemos a pensar que, bueno, esta gente nace más o menos en la misma fecha, publica más o menos en la misma, pues por los mismos años, andan juntos, se reúnen, hacen esto y lo otro, por lo tanto, piensan igual, pero no es así. Y eso pues, es válido para cualquier grupo de artistas. En el mundo, en el contexto artístico, esto que es muy propio de la condición humana, pues la pluralidad de ideas, de formas de ver las cosas, puede ser bastante vivo. Ya lo dirán, pues ustedes quizás lo dirán viendo en las sesiones, cuando pues alguien les sale de los intentos de organizar artistas en este país, ya digamos de una disciplina, ¿verdad? Intentos como los que se dieron en los años 90, ¿verdad? De agrupar artistas de diferentes disciplinas, bueno, es algo complicado, ¿verdad? Un dolor de cabeza. Y precisamente porque el medio artístico es un medio muy creativo, ¿verdad? Muy crítico. Y en otras cosas, ¿no? Bueno, ese elemento es importante, porque si uno revisa, por ejemplo, qué se entiende, que van a entender algunos autores de estos dos grupos por compromiso, podemos encontrar como unos matices, algunos muy marcados, ¿verdad? Otros un poquito más próximos quizás, tal vez no tan marcados. Por ejemplo, autores de esta primera agrupación, como Chávez Velasco, como Eugenio Martínez Orantes, pues si uno revisa artículos que publicaron en los periódicos, en la prensa, en el diario de hoy, en el diario latino, que era donde publicaba toda esta gente. Bueno, para personas como, para autores como Chávez Velasco, el compromiso se entiende como el compromiso del artista con la obra de arte. Hay un texto suyo, hay una manera como muy particular de entender esto del compromiso, ¿no? Existe, esto lo dice Chávez Velasco, una primera noción indispensable, necesaria para el artista auténtico, su responsabilidad. La segunda es la conciencia del hombre general que es el artista frente al hombre individual que lo rodea y lo responsabiliza. El artista recibe y ha recibido, como todo revolucionario, la reacción del hombre corriente cuyo mundo de los valores categóricos hace tambalear. Encarar el presente es tarea difícil, pero mayor aún es encarar lo que vendrá. Tal es la responsabilidad, enorme responsabilidad del artista. El arte para el hombre, y el arte lo escribe Waldo con mayúscula, ¿no? Con A mayúscula. El arte para el hombre, sin agruparse bajo banderines políticos, bajo partidos que presenten consignas al artista, ni escuelas filosóficas que señalen límites a la producción o rebajen el idealismo moral que contiene. Como el hombre vive indefectiblemente agrupado, el arte es social. Es tarea humana, entrega para el hombre, entrega de un porvenir siempre mejor. Y luego, pues, Chávez Velasco en este texto, pues se pone una visión del artista como vidente, ¿verdad? Como iluminado. Esta cuestión que viene de los simbolistas franceses, ¿no? De Rimbaud, ¿verdad? Pues la famosa carta al vidente, lo que el artista tiene que hacerse vidente, alcanzarlo en conocido y ir más allá de la percepción ordinaria. Bueno, es una forma de entender el compromiso estético. Bueno, López Vallecillo, ¿no? López Vallecillo, que es el que acuña el término,
Hay que decir que el término de generación comprometida, pues no surge de la nada, pero surge de la lectura de un texto, creo que se llama que es literatura de Jean-Paul Sartre. Y Sartre era pues un autor muy influyente, ¿verdad? Bastante de modernos, incluso intelectuales, donde acuña este concepto del compromiso. Pero claro, desde una perspectiva existencialista, que luego va a traspolar a la literatura. Bueno, básicamente la idea del compromiso del existencialismo sartreano es parte de la premisa de que somos seres arrojados al mundo, de que tenemos pues, no solamente la gran dicha de poder elegir, sino que más bien, nos vemos obligados a elegir. La cargamos con la libertad. Somos como los animales, ¿verdad? Que tienen todo resuelto porque tienen instinto. Nosotros no. Nosotros elegimos cosas. Entonces somos responsables de esas elecciones. Y como dirá Sartre, estamos condenados a ser libres. Y bueno, pues hay toda una reflexión muy interesante, ¿no? En el existencialismo de Sartre, eh, pues sobre la vida auténtica y la vida auténtica, ¿verdad? La vida inauténtica es de quien evade el elegir, ¿verdad? Que es más fácil irse por donde van los demás, irse por la elección de los demás, bueno, dejar que el sistema, ¿verdad? Que la sociedad decida por uno. Entonces eso es actuar de una manera inauténtica y de alguna forma, pues la literatura tiene que dar cuenta de esto. Entonces, bueno, Ítalo recoge esa idea del compromiso y destaca en una entrevista que le hace Leonardo Juárez, ¿verdad? Este poeta también, pues olvidado, pues vinculado también a la generación comprometida, hermano mayor de Salvador Juárez, que hizo una serie de entrevistas con varios de estos autores, se los publicó en un periódico guatemalteco. Juárez le pregunta, ¿no? Sobre, pues, cómo se puede entender esto de la generación comprometida. Entonces, bueno, Ítalo hace una, una reflexión muy importante, ¿no? Bueno, justifica, ¿verdad? El hecho de que su grupo es un grupo, es un grupo generacional nacido más o menos en el periodo de los años 30 al 33, obviamente se refiere a este primer grupo. Bueno, dice, su expresión literaria, filosófica y política expresa ideas y sentimientos muy afines. Hay entonces el afloramiento a una misma inquietud, a una misma reacción frente a los fenómenos y las situaciones locales y universales. No sucede esto, señala Ítalo, con grupos anteriores de intelectuales. La tendencia generacional es motivo de unidad frente a los demás escritores. Es más, se asume ante ellos una posición de lucha y combate, no solo en el plano de las oportunidades y las rivalidades literarias, sino, y esto es lo más importante, frente a esquemas estéticos claramente determinados. Mientras los viejos, entre comillas, son artepuristas, ajenos a la inquietud social, los jóvenes arremeten contra el torremarfilismo y la literatura vacua y soñolienta, cuya expresión es aquella que no dice nada, no provoca nada, sino que se queda en meros formalismos o goces estéticos. Los jóvenes del 50 vienen a terminar, y esta es la intención por lo menos, con los poetas y escritores que no tienen en su obra un mensaje al hombre de carne y hueso. Hay un proceso generacional. Se quiere, por otra parte, acabar con vicios sociales muy arraigados en la sociedad en la que se desenvuelve. Desean transformar la realidad salvadoreña y aspiran a cambios fundamentales en la vida del Salvador. Hay que buscar al salvadoreño, dicen, y rescatarlo espiritual y materialmente de la barbarie. Hay que universalizar nuestro país. Sostengo que somos una generación en el amplio sentido del proceso literario. Esto lo dice Ítalo López. Pero obviamente es la postura de López Paecillo, contrasta mucho pues, con Waldo Chávez Velasco, con Irma Lanza, ¿verdad? Con Eugenio Martínez Orantes, que bueno, van a tener también unas opciones políticas distintas, ¿no? Ítalo fue pues una persona, ¿verdad? Un intelectual muy querido, ¿verdad? Un hombre
democrática, progresista, vinculado al surgimiento de las expresiones organizadas de la socialdemocracia en el país, ¿no? Y bueno, tiene ese concepto. Autores como Chávez Velasco, por ejemplo, bueno, tuvieron algún periodo. En el caso de Chávez Velasco, pues como muy acotado, era muy breve de militancia política, de militancia en el Partido Comunista. Luego, bueno, todas esas cosas pues también es interesante considerarlas, ¿no? Pues luego rompe y luego, pues, toma el tipo de perfil intelectual con el que, pues, lo conocemos más ampliamente, ¿no? Más vinculado, pues, a los gobiernos militares, ¿verdad? Igual que Martínez Sorante, ¿no? Pero bueno, aquí hay varias cosas. Hay varios puntos, ¿no? En lo que señala Ítalo. Primero, quizás lo que sí podríamos ver en común entre todos estos autores de ambos grupos es, por un lado, una pretensión de juzgar toda la tradición literaria anterior, ¿verdad? De hacer pues como una depuración crítica, habrá un cuestionamiento en algunas maneras, en algunos casos más radicales o más extremos que otros, con relación pues, a la cultura oficial, ¿verdad? Los autores oficiales. Luego también, pues por lo menos, esto que señala Ítalo, lo que llama algo así como una inquietud social, ¿verdad? Aunque se habla de inquietud social, función social o tendencia social del arte, también es un término bastante vago, ¿verdad? Uno lo puede entender de diferentes formas, ¿no? Y así creo yo que pues cada uno de estos autores lo va a entender de distinta manera, ¿no? Y como se puede advertir acá en las expresiones de Ítalo, eso pasa por una participación política. Pero, bueno, no sé. Yo no conozco, por ejemplo, algún posicionamiento del poeta Orlando Fresedo. Mi impresión es que Orlando Fresedo, que es un excelente poeta, otra vida atormentada por la cuestión política, no le interesaba. Era comprometido con su creación personal, literaria, entonces eso sí, ¿no? Y bueno, también vale decir que no todo el mundo le cayó en gracia lo de Generación Comprometida, ¿verdad? Pues hubo alguien entre estos autores, bueno, no solamente cuestiona la denominación de Generación Comprometida, ¿verdad? Sino que, bueno, hace una reflexión muy, muy, muy suya, ¿no? Pero indicándose, pues, a él como creador, ¿verdad? Como creador excepcional. Y me refiero, pues, al querido Álvaro Menéndez Leal. Pero Menéndez Leal, ¿verdad? Álvaro decía que en realidad no hay generación comprometida. Lo que él decía es una generación espontánea. Y decía, dice bueno, una serie de estas entrevistas con Miguel Brando Juárez, ese nombre pseudoexistencial y comunista no cuadra un grupo de hombres jóvenes como los que integran la última promoción de escritores salvadoreños. Yo los agrupo a ellos, ¿verdad? Yo los agrupo bajo otro mote, generación espontánea, por alusión a la vieja y descartada tesis lógica por razones que no es posible explicar brevemente aquí. Y luego dirá, pues en esa misma entrevista, que él es el hombre generación, el hombre orquesta, cuyos hombros podría reposar la responsabilidad de la literatura nacional. Mas por fortuna, existe un grupo de jóvenes colegas que me aligan de semejante peso. Casi todos ellos espontáneos. En, en esta agrupación, pues hay una forma o hay formas diversas, ¿no? De entender el compromiso o de situarse ante este discurso de la generación comprometida. Pues en los autores del círculo literario universitario, eh, que son los que pues, yo más he estudiado, pues había que ver, ¿no? En estos otros autores que son, no sé si periféricos sería la palabra, no creo que no sería lo más afortunado, pero yo creo que siempre, o casi siempre, pues hay estos grupos, ¿no? de artistas, ¿verdad? Creadores,
y hay gente que se mantiene al margen, ¿verdad? No participa en esos grupos, pero bueno, por cuestiones de amistad o lo que sea, resulta cercano, ¿verdad? Entonces, habría que ver, ¿no? Si estos otros autores hablan sobre este tema, ¿verdad? Si se posicionan sobre ello, creo que sería pertinente no hacer una investigación más a fondo de la generación comprometida y cómo entienden pues todos estos temas estéticos, ¿no? Ahora, en el círculo literario universitario sí hay una mayor concordancia en términos de lo que se entiende por el compromiso, ¿verdad? Una posición más cercana a lo que acabamos de escuchar ahorita los ellos. ¿Por qué razón? Y ahí quizás si nos adentramos ya al asunto, ¿no? De la experiencia o de las experiencias organizativas pues de esa generación. Yo creo que, bueno, una experiencia organizativa no necesariamente pues, de carácter pues, político. Pues, son todas estas agrupaciones, ¿no? Son todas estas agrupaciones literarias. Ahora, en el caso de el Círculo Literario Universitario, pues el Círculo Literario Universitario que surge en el año 56 está vinculado con el Partido Comunista. Y esto se da en el contexto, vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Bueno, recuerden que, bueno, a la caída del régimen de Hernández Martínez, pues, se sucedieron diferentes regímenes militares, ¿verdad? Algunos más cortos que otros, lo cual, digamos, también alternaba ciertos momentos o ciertas coyunturas de alguna apertura política pues relativa, muy restringida, ¿verdad? Entonces, que se alternaba con periodos de represión. Entonces, bueno, varios militantes, ¿verdad? Algunos escritores, ¿verdad? Otros no, que tuvieron una participación importante en los hechos del 44, pues muchos de ellos se van exiliados a Guatemala. Es el caso en literatura de Matilde Elena López, de Lilian Jiménez, pero también hay otros autores, ¿no? O hay otros nombres importantes. Miguel Marmot, por ejemplo. Hay una, también hay una, bueno, es un caso muy interesante, ahorita no recuerdo el nombre, una militante salvadoreña que se llamaba Graciela, no recuerdo el apellido, que estuvo en el Partido Comunista de Honduras, militó acá, fue exiliada en Guatemala, ¿verdad? Y luego se quedó en Honduras. El propio Chafik Handel, ¿verdad? Una serie de nombres históricos. Un montón de esta gente se exilió. Algunos para Guatemala, otros para México. El caso de Lilian Jiménez, Ecuador, ¿verdad? El caso de Matilde Elena López. Bueno, pues una gran dispersión de estos intelectuales y militantes vinculados al partido. Entonces, cuando vienen los regímenes militares modernizadores, el de Oscar Osorio, y más adelante el de José María Lemus, particularmente el de Lemus, hay un periodo inicial durante su gestión de una apertura democrática y eso posibilita el retorno de los exiliados. Y para el Partido Comunista esto implicaba la posibilidad de reactivar su trabajo organizativo, que había sido desarticulado. Entonces, un cuadro del partido que venía pues, con toda la experiencia del 44, que es Jorge Arias Gómez, pues este importante historiador salvadoreño, pues retoma sus vínculos académicos, pero ingresa pues, a la Universidad de Salvador, el cual formó parte antes del exilio. Y pues no es nada casual pues su acercamiento a jóvenes escritores. A Ricardo Bográn, ¿verdad? Otro miembro de este grupo, ¿no? Ricardo Bográn, Roque Dalton, Roberto Sea, etcétera. Hay una publicación de un discurso donde creo que fue en Bellas Artes, donde Arias Gómez presenta, digamos, públicamente a Lilian Jiménez, a Roque Dalton y creo que a Ricardo Bográn.
Y digamos, bueno, hay una relación como de, pues, de magisterio, de acompañamiento intelectual hacia los jóvenes, pero también político. Casualmente ese periodo coincide también con el final del año en que Dalton estuvo estudiando en Chile. Bueno, Dalton habla ahí de la famosa entrevista, ¿no? De toda esta cuestión que le pasó en Chile, ¿verdad? Toda la anécdota con Diego Rivera, y que luego se interesó por el masismo y tal, ¿no? Y que luego regresa aquí, pues inquieto por la realidad salvadoreña y pues se incorpora, ¿no? Al Partido Comunista y pues forma parte de este círculo, de este círculo literario universitario. Pero lo que habría que apuntar también es que también casualmente, entre comillas, cuando Roque está estudiando Derecho, había otro estudiante un poco mayor de Derecho, salvadoreño, que era dirigente estudiantil, ¿verdad? Había sido elegido, ¿verdad? También representante de la Facultad de Derecho en la Federación de Estudiantes de Chile, me refiero a Chafecán. Entonces no sería raro, que no está documentado, de que podría haber habido algún contacto entre otros, ¿no? Entonces esto propició de alguna manera también esta vinculación que se da principalmente a través de Jorge Arias Gómez. Bueno, pues este grupo, ¿verdad? Este grupo de jóvenes del Círculo Literario Universitario, bueno, la idea de compromiso es el compromiso político y militante, ¿no? Quizás donde sí hay algunos matices es, digamos, entre algunas cosas que escribía en ese momento, ¿no? Roberto Armijo, que después, bueno, va a cambiar esa postura, bueno, con lo que podrían haber sostenido otros autores, ¿no? Pues si uno lee pues, algunos materiales, ¿verdad? La entrevista que le hace el Debrando a Roberto, eh, o algunos textos, como este que se llama De enajenación de la realidad en la poesía contemporánea, que es del año 64, pues Armijo es una defensa del realismo socialista, prácticamente. ¿Verdad? También otros autores, ¿verdad? Como Tirso Canales, que digamos pues la concepción, la línea estética pues oficial del partido. ¿Verdad? El partido está vinculado, pero está influido pues grandemente por pues las líneas políticas de la Tercera Internacional, ¿verdad? Las líneas políticas pues soviéticas. Dalton al parecer tiene una postura un tanto distinta, ¿verdad? Menos ortodoxa. Pero bueno, en aquel momento sí tienen pues autores como Armijo y otros esta postura. De hecho, en un texto que se llama Apuntes sobre la generación comprometida, que es del año 62, pues Armijo hace una defensa explícita del realismo socialista, ¿no? Y bueno, pues una lectura pues muy propia, ¿no? Del contexto político. En todo caso, pues también estos jóvenes del Círculo Literario Universitario discuten en los periódicos pues, sobre este tema. Es muy conocida la, la pelea campal, ¿verdad? El pleito en los periódicos de Roque Dalton con Antonio Gamero. Pero, Roque Dalton, para tratar de ejemplificar como el modelo de poeta consecuente, ¿verdad? Honesto, un poeta donde pues su postura moral, sí, hizo mucha fortuna esta frase, que no he encontrado todavía dónde es que le escribe, pero que se le atribuye a Asturias, ¿no? Que también era un referente, ¿verdad? Pues cayó en desgracia. El poeta es una conciencia moral. Entonces, bueno, está esto de la conciencia moral, pues Roque pues dice, bueno, hay que ponernos a pensar que el poeta debe ser auténtico, debe tener, digamos, una coherencia, ¿verdad? Una honestidad en sus actos, ¿verdad? Sus actos públicos y privados, sus acciones políticas.
coherente con lo que escribe. Entonces, si habla de compromiso, bueno, la práctica tiene que ser comprometido con su pueblo. Yo le decía, bueno, ¿cuál es el ejemplo de ese tipo de poeta? Es Pedro Sofrán. Pedro Sofrán es el héroe. Fue el héroe hasta que a Pedro Sofrán se le ocurrió salir en la televisión, y de un espacio en la televisión para una entrevista donde habló puesto del Partido Comunista. Y luego, pues tuvo acceso a algunos cargos públicos, ¿no? Eso, pues, lo digo al margen del gran aprecio, de la gran valoración de su obra poética, de su obra, pues también como estudioso, ¿no? De las culturas prehispánicas, ¿no? Pues lo decimos al margen de eso, ¿verdad? Porque, bueno, todos esos matices hay que verlos. Entonces, bueno, pero Chofra es el héroe, ¿verdad? Es, digamos, es el poeta consecuente, ¿verdad? El poeta del 32, él tenía el aura del poeta del 32, ¿verdad? El poeta que estuvo en el exilio, ¿verdad? Que aguantó la cuestión del destierro, ¿verdad? Que ahora regresa. ¿Y cuál sería como el antihéroe, ¿verdad? ¿Cuál sería el ejemplo del poeta deleznable? Bueno, Antonio Gamero. Antonio Gamero, que fue parte de la generación 44 del Grupo 6, que tiene un poema muy célebre que se llama Buscando tu saliva, poema erótico que rompe mucho con toda la poesía amorosa de aquel tiempo. Que lo que le critica a Roque Dalton es que se había quedado a escribir periódicos vinculados al oficialismo, ¿no? Él colaboraba en un periódico ya desaparecido que se llamaba Tribuna Libre. Entonces empieza a escribir cosas tremendas sobre Gamero. Y Gamero le contesta. Pero claro, Gamero está acorralado, ¿verdad? Trata de justificarse personalmente, además no tiene pues todo el nivel de argumentación que tiene Dalton, ¿verdad? Ataques personales y bueno, argumentos bastante fundamentados, ¿no? Entonces es un pleito que dura que se inicia en las páginas de Diario Latino, trasciende a la prensa gráfica del diario de hoy, y trasciende tanto, ¿verdad? Así como los pleitos de colegio, ¿verdad? Que empiezan todos dando seguro, lo están viendo y luego se meten otros en la cantina, ¿verdad? Luego se meten otros al relajo, pues algunos tomando posición, ¿verdad? Que bueno, pues algunos como creo que Gallego Valdés, no me acuerdo, pues tratan de apagar las aguas, ¿no? De tratar de conciliar estos dos. Es decir, bueno, pues los dos son grandes autores, pero no sé qué, no deben estar peleando. Otros, como Otto René Castillo, pues dicen claramente, bueno, que a Roque se le ha pasado la mano con Gamero. Que ha ido demasiado lejos, ¿verdad? Y alguien más, no recuerdo ahorita quién escribió ese texto, que dice, bueno, es que Roque, en pocas palabras, ¿verdad? Dice un lenguaje mucho más sutil, mucho más privado. Se pone a pelear con Gamero en un pleito que no es un pleito intelectualmente entre iguales. Prácticamente con Gamero lo que pasó es que como que le soltó la bomba atómica y quedó, pues, no quedó ni piedra sobre piedra, ¿verdad? Pues como que eso no se hace, ¿verdad? Pero bueno, ya eventualmente la cosa que imagino que dio mucho que hablar, ¿verdad? Pues se fue apagando. Entonces eso es parte de este asunto, ¿verdad? Roque particularmente escribió muchas cosas sobre el compromiso del artista y demás. Y ahora quizás para pues aterrizar también en el tema de la experiencia organizativa, pero si lo vemos de esta forma. Bueno, yo creo que lo describe muy bien Tirso cuando hace, bueno, en un texto suyo que apareció en el número especial de la revista Abra, que le dedicó a Roque Dalton del año 76, luego se reprodujo en un volumenzote así, galán, ¿verdad? Galán en número de páginas y galán en contenido, que es la valoración múltiple sobre lo que Dalton que publicó Casa de las Américas. Eso es una cosa muy bonita. Eso recuerda todo este tiempo, ¿no?
el Círculo Literario Universitario, y habla pues de toda esa atmósfera. Es una mezcla de cosas. Yo creo que pues quien no ha estado familiarizado con los grupos de poetas, con los grupos de artistas como funcionan en la vida real, y ve estas cosas, las estudia, tiene que creer de que, bueno, esto es, quizá era una onda así tipo el cuadro de la escuela de Atenas, ¿verdad? Es una cosa muy sublime. Bueno, como todo grupo humano, lo sublime pues, convive con lo más prosaico y cotidiano, y las cosas se mezclan grandemente. Entonces, bueno, Tirso tiene en ese texto, hace un recuerdo muy, muy bonito a la generación comprometida, que se apega a esto, ¿no? Esta idea, bueno, que habla de ese grupo de jóvenes donde pues se movían muchas pasiones, ¿verdad? Amorosas, y él habla como que hacían vivir pues todas las pasiones de los versos del capitán de Neruda, y que, bueno, eh, saltábamos de la universidad a las reuniones del partido y luego nos íbamos a las cantinas. Entonces es una cosa así. Y eso, pues yo creo que no se lo inventó la generación comprometida. Yo creo que existía antes, existió después, y espero que siga existiendo todavía de alguna forma. Eh, entonces, bueno, es un tipo de experiencia organizativa, bueno, en el sentido, sí, ¿verdad? De, de organizar los esfuerzos creadores, ¿verdad? De estos autores, lo cual se tradujo en publicaciones. Estos jóvenes del Círculo Literario Universitario tenían una vez al mes una página el sábado del Diario Latino, que era el espacio literario que dirigía pues, este crítico y estudioso nicaragüense, Juan Felipe Toruño. Pues eso no se dio por generación espontánea. O sea, fue Roberto Armijo a hablar con él y pues acordaron eso, ¿verdad? Que les iba a ceder una página al mes al Círculo Literario Nacional. Y ahí están las publicaciones. Y ellos pues, aprovechaban para publicar sus poemas, ¿verdad? Para publicar también artículos. Es parte, creo yo, de ese esfuerzo, ¿no? De ese esfuerzo organizativo. Claro, ¿verdad? Había una línea política de por medio también. Y evidentemente, pues yo creo que también para que estas cosas funcionen, ¿verdad? Pues tiene que haber alguna identificación, algún grado pues, de amistad o de camaradería, ¿no? Entre estos autores, aunque luego pues se hayan peleado, ¿no? ¿Verdad? Que también siempre pasaba, ¿verdad? Y bueno, todas las cosas que recuerdan ellos, ¿verdad? Que recuerdan sean sus libros, sean su comprometida, otros autores, bueno, pues anécdotas de todo tipo, ¿verdad? Que no vamos a referir aquí porque no es el caso, ¿verdad? Pero bueno, toda esta cuestión, pues esta mezcla de militancia, ¿verdad? Que se conoce como bohemia, ¿no? Todas estas cosas, bueno, son parte de ese tipo de experiencia estética, ¿verdad? Esa experiencia, pues, organizativa, ¿verdad? Entonces, no se va a organizar un grupo de creadores, un grupo de artistas, de poetas, eh, como se pretendería, por ejemplo, hacer una organización política, era disciplinada, no sé qué, o de cualquier otro tipo. No, absolutamente no. Eso no funciona. Y creo que funciona o funcionó, pues en la medida en que había como determinados puntos, ¿verdad? O determinados intereses también común, la cuestión claro, la militancia política, obviamente, eh, pues la cuestión también de las publicaciones. Y creo que también, pues el hecho de que estos autores peleaban con otros, pero hay como cierto sentimiento, ¿verdad? Cierta cosa, no sé si lo más afortunado sería llamarla tribal, ¿verdad? O de grupo, que también es muy propio, ¿no? Es muy propio del periodo formativo de las personas, ¿no? Como para reafirmarnos
En grupo de solitario, bueno, pues peleamos con los más viejos, ¿verdad? O peleamos con los más jóvenes. ¿Por qué? Porque nosotros somos los meros meros, ¿verdad? Entonces, bueno, pasa mucho eso. Y sobre todo, pues este último grupo hizo un enjuiciamiento muy fuerte, particularmente Dalton, a la tradición literaria nacional. ¿Verdad? Dalton, pues para bien o para mal, hace una delimitación muy clara de qué es lo que se debe rescatar la tradición, qué se debe desechar, y el criterio es criterio político ideológico, ¿verdad? Criterio en el sentido que, bueno, los valores que queremos reivindicar son aquellos valores literarios, están cercanos, pues, a los valores populares que rescatan la identidad nacional, ¿verdad? Pues ya sea que hayan tenido una participación en procesos políticos o no. Entonces aquí también yo creo que se articula pues con una discurso, ¿verdad? Una forma de interpretar la historia literaria del país como un proceso donde hay cierta continuidad entre diversos grupos o creadores de distintas épocas, ¿no? Desde finales del siglo XIX hasta el presente, que sería, bueno, la lógica es que, bueno, son autores preocupados por expresar lo nacional, ¿verdad? Por insistir en lo nacional, por reflejar el país. Entonces, bueno, Dalton hace pues toda una serie de consideraciones, ¿no? De algunos autores o de ciertos aspectos de determinados autores, ¿verdad? Gavidia, tales aspectos de Gavidia, tales aspectos de Maferrer, menos esa pseudosociología y filosofía suya, ¿verdad? Que no debería dar más que risa, con las palabras de Dalton, ¿verdad? Y otros autores, ¿verdad? Salarre, ¿verdad? Como un referente positivo de la identidad nacional, etcétera. Y bueno, este criterio, ¿verdad? Filosófico muy propio del marxismo ortodoxo, ¿verdad? Idealistas y materialistas o realistas. Entonces, toda esa literatura idealista puede ser literatura de evasión, ¿verdad? No dice nada de eso. Y por lo tanto estamos contra esos valores. Y esos valores negativos, ¿verdad? Idealistas hay que cuestionarlos. Pues eso creo yo es una cosa que pesa bastante. Entonces, bueno, son cosas que mantienen unido a este grupo. Y claro, esto, como suele suceder, eh, no podía mantenerse de forma indefinida. Los grupos de artistas, como ustedes saben, son los más volátiles que puede existir y los más proclive, ¿verdad? A divisiones, a rupturas o a diferentes cosas. Y obviamente también en el mismo proceso de maduración de los autores, de maduración de su obra, pues bueno, muchos tienden a ir buscando cada cual su propio camino. Ahora bien, hay una cuestión muy característica de este grupo. Eh, no sé, mi interpretación es que en cierta medida el círculo literario universitario se desarticula por los hechos políticos que se dan a finales de la década. Particularmente el periodo comprendido entre los últimos meses del año 59 y el principio del 60, que son la represión a gran escala del gobierno de Lemos. Represión contra pues, el desfile universitario, el famoso desfile bufo, eh, represión a pues, diferentes movilizaciones sociales, ver encarcelamiento de muchas personas, ¿no? De sindicalistas, de universitarios. Bueno, el propio Dalton estuvo cancelado en un par de ocasiones en ese periodo, y bueno, esta gente también andaba huyendo, era una presa. Pues es un periodo bastante complicado, ¿no? Y al final, algunos de ellos se ven obligados a exiliarse. Entonces hay una desarticulación del círculo literario universitario. Ahora, lo que quiero
que quiero rescatar y creo que es importante, sería importante también estudiarlo un poco más a fondo, es cómo algunos de estos miembros antiguos del círculo literario universitario, pues en un caso regresan al país, o bueno, si estuvieron en el país, eh, hacen de la Universidad de El Salvador su centro de operaciones. Entonces, bueno, muchos de ellos, Roberto Armijo, Manuel Argueta, Roberto Sea, están vinculados a la editorial universitaria, bueno, Ítalo, ¿verdad? Que fue el director de editorial universitaria, y de alguna manera, pues empiezan a articularse otra vez. Alrededor de la publicación La Pájara Pinta. Esto ya surge en los años 60, creo que por lo menos hacia el año creo yo, 62, por ahí, se mantuvo a veces con una gran continuidad, a veces con algunas interrupciones por los escenarios políticos, por lo menos, creo yo, hasta el año 69 o 70, ¿no? Fue una publicación de largo aliento, eh, donde no solamente publicaban ellos, sino que, pues, a través de La Pájara Pinta, pues, uno podía leer lo que se está produciendo en América Latina, en Europa, en literatura, ¿verdad? Pues, ambiente social, en filosofía. Era, pues, un espacio muy interesante, una publicación muy interesante. Y también, en el caso del Tirso, de Manuel Argueta, de Roberto Amijo, de Roberto Sea y Alfonso Quijada Urías, que cronológicamente, y por eso digo que esto de la generación habría que tomárselo con cierta cautela, cronológicamente, por haber nacido a finales de la década del 30, pertenecería a la generación comprometida, pero no lo es. A Foncho se lo vincula más y él se identifica más, yo no dudaría en plantearlo, por diferentes afinidades, ¿no? Con los poetas que surgen en los años 70. Bueno, y Alfonso, que empieza a surgir en esa época, también se vincula a este grupo, tanto con La Pájara Pinta como con una publicación que salió a principios, no, más bien a mediados eh, de de los 60, déjame ver si tengo por acá la referencia, bueno, si no se la voy a deber, que es un libro que reúne poetas de estos 5 autores, que se llama De aquí en adelante. Así que sí, esto habrá surgido como el año 66, este libro. Entonces, de aquí en adelante es una recopilación de poemas de estos autores, y hay un manifiesto, una especie de manifiesto escrito a manera de coloquio, ¿verdad? Que Tirso dice esto, ¿verdad? Mango dice esto, Focho dice esto. Lo que quieren plantear ahí es que a partir de esa publicación es un aquí en adelante, es un punto de ruptura en la tradición poética nacional. Y bueno, el mismo discurso, ¿verdad? Enjuiciamiento crítico de los valores anteriores. Ese prólogo, ¿verdad? Lo va a criticar de una forma bastante dura Dalton, ¿verdad? Que está en Checoslovaquia en aquel tiempo, ¿verdad? Y les manda una carta que ellos publican en La Pájara Pinta, donde va señalando uno por uno, ¿verdad? En qué rompe la poesía de Roberto Amijo con sus sonetos y sus liras. No rompe nada de la poesía tradicional. En qué puede romper la poesía de Tirso Canales, porque va a entender esta cuestión política del arte comprometido, bueno, como, no sé, una forma muy característica del realismo socialista. Bueno, tampoco hay ninguna ruptura. Entonces, bueno, empieza a agarrarlos uno por uno, ¿verdad? En esa carta, ¿verdad? Que ellos, creo yo, de una forma muy honesta, publican La Pájara Pinta, ¿verdad? Y luego, pues ya con los años, ¿verdad? Y pues con la oportunidad de preguntarles a ellos cómo veían, pues, esa carta, ¿verdad? Cómo veían la publicación del libro aquí en adelante, pues yo recuerdo que a mi hijo decía, bueno, sí, Roque tenía razón, ¿verdad? Ahí tenía razón. Entonces, bueno, es parte de, de esas experiencias organizativas o
de sociabilidad pues, entre los artistas, ¿no? Bueno, también habría que, pues, colocar, ¿no? Como corolario de esto, pues la relación con las siguientes generaciones, ¿no? Las que surgen en los años 70, ¿verdad? Bueno, bueno, son grupos, son agrupaciones o creadores individuales muy poco estudiados. Algunos agrupados, ¿verdad? En plenisiglo, que tampoco son todos de la misma, nacidos en la misma fecha, ¿verdad? Porque Castro Rivas era mayor que todos estos muchachos, ¿verdad? Pero bueno, ahí andaba el viejo, ¿no? Y otros grupos, ¿verdad? La cebolla púrpura, la mazacuata, varios de estos grupos. Bueno, hay cuestionamientos, a veces velados, a veces explícitos, que uno encuentra en publicaciones de la época, pues hacia estos miembros de la generación comprometida que hicieron algo por los cinco, ¿verdad? Pues los acusaban de pues, aprovecharse de sus lugares estratégicos en la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Para acaparar las publicaciones. Bueno, es una vieja queja, ¿verdad? Las generaciones más jóvenes, pues, impugnan a las generaciones anteriores de comparto los espacios, de reclamar pues unos espacios para ellos, al igual que estos hicieron también en su tiempo. Entonces, bueno, reclaman estos espacios y si estos espacios no les son concedidos, crean otros espacios. Pues de ahí también la gran proliferación de diversas publicaciones, ¿verdad? Autopublicaciones de poemarios, de revistas, boletines, algunos efímeros, otros de mayor aliento, pero son parte también de este tipo de experiencias. Pues un gusto estar acá, compartir la temática, ¿verdad? Es muy interesante. Me llama mucho la atención que va girada en torno a lo organizativo a partir de lo histórico, ¿no? Y veo que ha sido organizada a partir de lo que es la literatura. Yo soy artista visual y pues ya tengo 11 años de trayectoria. Dentro de estos 11 años de trayectoria he venido estudiando un poco el fenómeno organizativo, pero más dentro de lo que yo hago, ¿verdad? Entonces encuentro que hay relaciones con lo que tú explicabas y he señalado un par de puntos en los cuales son como coincidencias o son resumen, por decirlo así. Para mí la parte organizativa en artes en general siempre ha sido más por visceralidad, más contextual que por acciones programáticas de incidencia real desde, pues, creo que los literatos, conforme lo que tú explicabas, en base a historia y conforme lo que estamos viviendo en el momento actual. Entonces, eso puede darse a partir de lo último que señalabas, que es una ausencia formativa. Yo no diría académica, porque, o sea, aquí hay artistas que son autodidactas, yo soy autodidacta, y tenemos como esa capacidad o nos hemos preparado para poder hacer análisis, estudios, conjeturas y también sintetizar la realidad, ¿no? Entonces, para mí eso es más una parte de poder empoderarnos nosotros como creadores. Digo, no sé si la mayoría son aquí creadores literatos o artistas, ¿no? Pero es eso, o sea, un autoanálisis y poder decir, o sea, yo cómo intuyo la realidad, cómo nos veo como sector, como gremio, y a partir de ahí pues irse uno formando, ¿verdad? Es una sugerencia también a la misma vez. Esto, o sea, esta parte organizativa en artes generalmente está movido por eso, por la parte visceral, pero también va llegado un poco a lo que es un continuismo dentro de esa misma tradición. Si hablamos del concepto de tradición, o sea, la tradición tiene no solo el continuismo como tal, sino que viene la parte de la ruptura, que es una parte yo considero dialéctica y debe de ser sana o es sana para poder propiciar todos estos movimientos, discusiones, debates, y es al siguiente punto al que lo llevo. No estamos preparados en muchas ocasiones, y tú lo ejemplificabas también, como para poder recibir la crítica, ¿verdad? Una crítica, sea constructiva, sea positiva o negativa, uno debe de ser presto como creador a escuchar, ¿verdad? Y claro, uno dentro de su propio análisis dice si me están diciendo la verdad o no me están diciendo la verdad. Pero cuando uno tiene esos parámetros para poder manejarse en este medio como creador, como artista,
lo recibís con madurez. Entonces por eso es que en muchas de estas coyunturas se dan esas discordancias. Aquel me dijo esto, entonces yo me lo cargo y se va llevando por una parte más visceral que constructiva. Y el arte, o sea, a través de la historia, considero que debe de orientarse hacia ahí, pues, o sea, no es una moda el debatir, el discutir, sino que hay que tomarlo como una parte ya dentro de esa dinámica dialéctica del arte, ¿verdad? De la creación. Hay pros y hay contras, o sea, cuando tú eres un creador y lanzas tu creación al estrado, o sea, estás sujeto a esto, a que te digan y que te refuten y todo esto, ¿verdad? Entonces, esa parte en los artistas, en los salvadoreños, es la parte que nos hace falta, ¿verdad? Una conciencia, no tomarlo todo a lo visceral y ser inmaduros en ese sentido, ¿no? Entonces, va la parte de la crítica. Y ya para finalizar, tú mencionabas que para... Roque Dalton hacía una clasificación en cuanto a un criterio político ideológico, ¿verdad? De un escenario, de un movimiento, para con la tradición literaria, y a partir de ahí generaba una ruptura. Yo puedo deducir que a partir de todo lo que mencionaba aquí anteriormente, para mí esto debería de ser más concientizar sobre la misma formación y sobre el propio método de creación de los autores. Porque a partir de ahí, o sea, digámoslo así, no estoy hablando de una vía del arte por el arte, pero sí, a partir de que el individuo, el ente creador, esté más formado en cómo interpretar esa realidad, a partir de su método de creación, a partir de ahí sí va a poder evacuar dudas, inquietudes, planteamientos, o posicionarse ya por estas vías, por lo político, por lo ideológico, por lo económico, por lo social, pero debe de partir internamente de eso, del ente creador como tal, el saber dónde está posicionado, cómo está posicionado, cuál es su tradición y cuál es parte de lo que viene cargando como historia también. Entonces, conociendo todos estos esquemas o todos estos conceptos o todos estos parámetros dentro de su propio método de creación, va a decir hacia dónde va a enrumbar su proceso, ¿verdad? Y también la crítica, las sugerencias, debates y todo lo demás. Entonces, para mí es eso, ¿verdad? Yo creo que estos espacios son bonitos, que se ven ya que son estos tipos de espacios que se dan en sociedad, digámoslo así. Pues, desde un punto de vista de una persona, digámoslo así, promedio, siempre la cuestión de las artes se ve como que ha venido como de la burguesía, o solo es como para paladar espinos, por decirlo de alguna manera, y ya en el ámbito popular, pues la gente que tanta formación pueda tener para recibir este tipo de arte, por llamarlo de alguna manera. Lo otro es, dice Gustavo Bueno de que le llama a la izquierda extravagante, digamos, a los escritores, a los profesores universitarios, que solo se quedan como en el ámbito de la filosofía y de estudiar, pero no pasan a la acción directa. Entonces, me pregunto yo, o sea, estos círculos literarios y todo esto, o sea, aportan más de lo literario, pero varios pasaron, digamos, como a la acción directa, que pudiera ser de que eso tiene como un mayor impacto. Entonces, ¿cómo quedaría esa cuestión? Si desde lo literario se puede crear conciencia, una acción más directa, o es necesario pasar a la parte ya más como política. Yo estaba nada más por preguntar o pedir una opinión o hacer un señalamiento. Las transiciones que estamos o que hemos visto hoy, que se ven en otras etapas también, especialmente la literatura, no me puedo referir a otra arte, tienen un vínculo muy estrecho, quizás demasiado estrecho, con la política, que está bien, pero hacen a un lado la identidad, las identidades, y quizás por eso nuestros países, en comparación ahí cerquita con México, estamos como aculturados, no sabemos nuestras identidades. En las capas populares no hay identidades que se puedan lucir. Al mexicano se le acusa de ser nacionalista, pues sí, es con mucho orgullo, ¿verdad?
aun cuando la Revolución Mexicana fue con matices que para ciertos autores fue criollista, fue elitista, pero ese es un punto de identidad que en estos países, por lo menos en El Salvador, no lo hemos visto florecer, porque la literatura en esas etapas, en esos procesos de transición, en esos devenires, van estrechamente y quizás unívocamente ligados a la política solamente. Bueno, gracias por las intervenciones. Sobre lo primero, yo creo que es importante lo que ha señalado, ¿verdad? Como estos vínculos son muchas veces vínculos emocionales, ¿verdad? Son vínculos pasionales. Tú hablas de visceralidad, solo me acordaba de esto que menciona Roberto Bolaño, los de Estrella Salvaje, ¿verdad? El grupo de los real visceralistas, ¿verdad? Estos jóvenes, ¿verdad? Literatos que hacen una serie de acciones, ¿verdad? Creo que tiene mucho ese asunto, ¿verdad? Es un asunto que tiene que ver pues con esta cuestión visceral, ¿verdad? Pasional, donde hay pasiones personales, pasiones políticas también, y de ahí pues lo que tú decías, ¿no? De cómo se maneja la crítica, sobre todo en un país históricamente, progresivamente, ¿no? Tal vez más en los años 70, 80, más polarizado ideológicamente. Entonces, claro, una crítica negativa hacia alguien, ¿verdad? Se manejaba, bueno, no solamente que no entiende lo que estoy haciendo, sino que también, pues me está criticando porque es de derecha, ¿verdad? O es tal cosa, ¿no? Entonces, ya toda esta cuestión pues, está como muy mezclada, ¿no? Pues con otros factores. Y bueno, también esta otra cuestión que tú señalabas, yo creo que es muy importante. Por lo menos en literatura, bueno, creo yo tenemos unos geniales autodidactas. Estos grupos literarios, así se llaman círculos o se llaman talleres, si ha habido, digamos, quizás alguna intención formativa, en realidad creo yo que esa formación autodidacta, pues muchas veces se ha dado en el camino, ¿verdad? Y se ha dado, pues, quizás hablo más de mi experiencia, ¿no? Lo que yo viví en su momento, más pues del hecho de ponernos a leer poemas, ¿verdad? Tratar de hacer un ejercicio de valoración también, y pues también la oportunidad de poder dialogar con la gente mayor, ¿no? Poder dialogar en nuestro caso con Matilde López, con Ricardo Lindo, ¿verdad? Con Paco Escobar, ¿verdad? Con otros autores. Y yo creo que esas, bueno, son formas, ¿no? En que sean esta modalidad, ¿verdad? de formación de los autores, ¿no? Eso ha sido así, ¿verdad? Nunca ha sido algo sistemático. Y de hecho, bueno, no sé, yo no he hecho un censo o una cosa parecida, pero habría que ver realmente hasta qué punto en los pues autores más relevantes de nuestra literatura tenemos gente que estudió literatura académicamente. Quizás un caso excepcional es Matilde López, pero ahí, bueno, la generación comprometida, bueno, eran estudiantes de Derecho, con mayoría, o de otras carreras, ¿verdad? No había estudiantes de letras, por lo que yo sé, tal vez estoy equivocado. Entonces, también eso es como muy característico, ¿verdad? Esta formación literaria no es sistemática, de alguna manera también es pasional, ¿verdad? Pues leemos lo que nos gusta, leemos a quien nos interesa, o la gente que de repente, pues algún amigo o algún compañero, pues de repente habla de alguien y me entusiasma y lo voy a buscar, y creo que se da mucho de eso. Sí, es efectivamente más pasional, visceral, contextual que programático, aunque
En algunos casos, estas agrupaciones habrán hecho en su momento alguna suerte de manifiesto, ¿verdad? Que en realidad es una declaración de buenas intenciones más que de una pues, reflexión sistemática de lo que realmente están buscando, ¿no? Bueno, eso por un lado. Yo creo que es interesante también lo que tú planteas, ¿no? Cómo es importante hacer este ejercicio de reflexión sobre la tradición. Bueno, yo creo que no nos podemos quedar con los puntos de vista de Dalton sobre la literatura nacional o sobre cualquier otro autor. Yo creo que pues tenemos que atrevernos a valorar esa tradición, ¿no? Pues con los criterios que tengamos, yo creo que eso es importante, porque creo yo que si hay algo de meritorio en estos autores, pese a las discrepancias que uno pueda tener o las limitaciones que puedan tener. O sea, que uno puede decir, bueno, algunos de ellos tenían como una perspectiva muy dogmática, pues a lo mejor, que habría que matizar ahí también, pero sí había una preocupación por estudiar la tradición literaria. Y había la comprensión de que no se podía crear pues, por generación espontánea, ¿verdad? Como lo que decía Álvaro, no se puede crear por generación espontánea. Pues uno viene de una tradición, ¿verdad? Uno tiene que conocer esa tradición. Claro, como está el elemento pasional, el elemento visceral, ¿verdad? Este real visceralismo, uno no se puede relacionar con la tradición literaria de la manera impasible, objetiva, qué sé yo, de un biólogo con un microorganismo. Uno se encara, ¿verdad? Se encarniza con esa tradición, ¿verdad? La ama o la odia. Ese es un amor-odio. Bueno, a veces hay muchos autores que reniegan de la tradición literaria de la que vienen. Bueno, la reniegan porque la conocían, pero no pueden escapar de ella, ¿verdad? La tradición también es una especie de sombra. Eso por un lado, ¿no? Por el otro, bueno, el tema de crear conciencia desde la literatura. Realmente eso también fue un debate importante entre estos autores vinculados al círculo literario universitario. Bueno, para algunos, por lo menos en algún momento, pues el crear conciencia era hacer una literatura de denuncia, ¿verdad? Explícita. Para otros esto podría tener otro tipo de complejidades, ¿verdad? Podría significar, bueno, crear esa conciencia crítica en los lectores, pero no necesariamente equivale a hacer una denuncia, una poesía de denuncia inmediata, ¿verdad? Muy connotativa sobre hechos coyunturales, sino tratar de nutrir también la perspectiva del lector, bueno, no solamente con la tradición literaria nacional, ¿verdad? Sino con la tradición poética, o con diversas tradiciones poéticas, ¿no? Hay un texto que publicó Dalton en Casa de las Américas, creo que es del año 62, que se llama Poesía y Militancia en América Latina, del año 64. Y ahí dice una serie de cosas muy interesantes, ¿no? Claro, es una defensa del arte comprometido, ¿verdad? La poesía comprometida. Recuerden que en América Latina se discute mucho de ese asunto. Lean ustedes revistas de la época y ese es el gran tema de discusión, ¿verdad? Cómo se entiende el compromiso, quiénes son comprometidos, quiénes no, quiénes se van en la realidad, quiénes no, o cómo se entiende eso, ¿verdad? O si eso del compromiso no tiene ninguna legitimidad. Bueno, es un tema, pues también visceral, es un tema apasionante. ¿Verdad? Me gusta eso de la visceralidad, y está muy unido todo eso. Y no puede ser de otra manera. Bueno, pues Dalton habla del compromiso político, el autor, ¿verdad? El título dice bastante, poesía y militancia. ¿Cómo debería ser el perfil de poeta comunista a la altura de nuestro tiempo? Entonces dice una cosa muy interesante, ¿verdad? Muy graciosa. ¿Saben en qué empezar? Bueno, dice, hay alguna gente que cree que un militante revolucionario es un tipo energúmeno que anda, y si es poeta, ¿verdad?
que anda enojado todo el día y que solamente se alegra cuando hay una huelga. La vida es más compleja que esto. No es, digamos, la única forma, ¿verdad?, de crear, de hacer una literatura pues, que concientice políticamente. Esto creo que Dalton no lo pierde de vista. Dice, ¿cuál es el deber? El deber del poeta comunista dentro de su grupo de escritores, de su grupo de poetas, bueno, hacer que los poetas pues conozcan, aprecien la obra de los grandes poetas comunistas, ¿verdad?, de César Vallejo, Nassim Hikmet, Pablo Neruda. ¿Y cuál es la labor del poeta comunista en el partido? Bueno, lograr que el secretario de organización ame a San Juan de la Cruz, es decir, ampliar ese horizonte. Una cosa pues muy interesante, ¿no? Luego en esa famosa carta a los 5, pues lo que dice es que no se trata de esos referentes como tan inmediatos. Es más bien como buscar como una ampliación, ¿no?, del horizonte, fomentar una actitud crítica, ¿verdad?, del lector. Bastante afín esa postura, aunque también con gran diferencia de lo que plantea Cortázar. Bueno, claro, Cortázar va a hacer una defensa de por qué no le interesa, ¿verdad?, vincularse partidariamente, ¿verdad? Pero Cortázar lo que plantea, y hay aquí una gran afinidad con Roque, que bueno, fueron muy amigos también, pues es importante a nivel formal, estilístico, usar todos estos recursos vanguardistas porque permiten tener una actitud activa, ¿verdad? Esta expresión muy desafortunada pues, de Cortázar, ¿verdad?, el lector macho, ¿verdad?, el lector activo. No el lector pasivo. El lector pasivo le damos todo, ¿verdad? Ya le decimos a dónde tiene que ir, dónde tiene que pensar. Entonces, bueno, es más bien ponerlo a pensar, poner el problema. Y bueno, Dalton eso es lo que hace, ¿verdad?, en sus libros, tratar de presentar problemas, ¿verdad?, tratar de inquietar, ¿verdad?, al lector. Entonces, bueno, pues hay pues como diferentes concepciones sobre esta cuestión de la conciencia desde la literatura. Yo creo que lo importante es que, bueno, una literatura pues didáctica pierde mucho. Al final aburre, ¿verdad? Pues uno no lee para que le den catequesis política o de cualquier otro tipo, ¿verdad? Así que uno lee por placer, ¿verdad? Por gusto, ¿verdad? Por pasión, y si en medio de eso, pues eso me hace pensar de otra manera, me hace inquietarme sobre la realidad, bueno, ahí tenemos pues una gran ganancia, ¿verdad? Y luego, bueno, también está la cuestión que usted planteaba, ¿no?, sobre el problema de las identidades, ¿no? Creo que estos autores, o muchos de esos autores, trataron de enfrentar el problema de la identidad, ¿no?, salvadoreña. Usted bien lo ha señalado, se trata de una identidad muy problemática, ¿verdad?, muy conflictiva, que parece que no termina de cuajar, ¿verdad?, que no termina de constituirse. Muchos dirán que ni siquiera tenemos identidad, bueno, habría que ver si esto es lo más justo, pero se trata, bueno, quizás de una entidad que expresa, tal vez no de una manera mecánica, también la desintegración, ¿verdad?, de nuestra sociedad. Digo, y no hablo pues de la cuestión de las formas actuales o recientes de violencia, sino que, bueno, una desintegración histórica, ¿verdad?, que, bueno, compartimos con otros países de América Latina, ¿verdad? Somos sociedades fragmentadas, ¿verdad? Me llama mucho la atención. Hay un libro que salió hace algunos años, la historia de Colombia, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, Colombia tiene una identidad muy formada, ¿verdad? Pero el libro se llama
país dividido, sociedad desintegrada. Bueno, efectivamente, ¿verdad? Son identidades conflictivas, ¿verdad? Y creo que con los matices de El Salvador tenemos también esos problemas, ¿verdad? Esa situación, ¿no? Y como identidades muy fragmentadas, a veces conflictivas, ¿verdad? A veces, pues como que la respuesta a la gran pregunta que es ser salvadoreño es como muy difusa, ¿no? Pero bueno, es importante problematizarse sobre esto, ¿no? Claro, el caso de México es paradigmático, ¿verdad? Se trata, pues, de un esfuerzo orientado por el Estado que surge después de la Revolución Mexicana, de construir estos referentes identitarios, ¿verdad? Todo este proyecto en el que se embarcó, pues, de una manera muy profunda, valga decir, pues, visceral, ¿verdad? Pasional, porque eso también significó para él una cuestión trágica, ¿verdad? Cuando las cosas no marcharon como él quería en otro plano. Pues José Vasconcelos, ¿verdad? José Vasconcelos, desde la Secretaría de Instrucción Pública, impulsa la educación gratuita, ¿verdad? Impulsa el movimiento muralista, ¿verdad? Pues toda esta intervención de los grandes artistas plásticos en los espacios públicos, ¿verdad? Plasmar los referentes de identidad mexicana, y la articulación de todo este discurso, ¿verdad? Que creo que de alguna manera, también incluso en tiempos prerevolucionarios, creo que iba, pues, articulándose, pues, como un discurso donde se lee la historia de México como un gran proceso, ¿verdad? Un proceso continuo, donde se han ido, pues, dando algunos eventos, ¿verdad? Todo el rollo épico también, ¿verdad? Donde la nación mexicana se ha ido construyendo, ¿no? Yo hace algún tiempo me preguntaba qué significa esto de la cuarta transformación, ¿verdad? Que la administración de López Obrador y la de Claudia Sheinbaum, pues, hablan de eso, ¿no? Bueno, si la cuarta transformación, ¿cuáles son las tres anteriores? Bueno, es la lucha de independencia, la reforma liberal de Juárez y la revolución de 1910. Y claro, en toda la historiografía, ¿verdad? Todo el discurso de la historia mexicana, desde el tiempo de los positivistas, pues hay una narrativa, ¿verdad? Hay un tipo de narración de la historia donde hay una continuidad, ¿verdad? Los positivistas mexicanos hacen toda una lectura, ¿verdad? Una apropiación de la historia donde dicen que, bueno, que la independencia, la reforma de Juárez y el positivismo que generó, pues, como ustedes saben, con la dictadura de Porfirio Díaz, pues eso señala un camino, ¿verdad? Unos procesos históricos en los que el pueblo mexicano va ganando mayores espacios de libertad, ¿verdad? Y luego, pues, toda esta narrativa post-revolucionaria es eso también, ¿no? Y entonces hay pues todo este esfuerzo, ¿no? Es toda esta articulación discursiva, toda esta construcción de los referentes identitarios a través del muralismo, a través del cine, ¿verdad? A través de la literatura, ¿no? Toda esta literatura de la Revolución Mexicana, ¿verdad? El lado heroico de la Revolución, que, bueno, habrá otra literatura que ya presentará una postura más crítica, ¿verdad? No es la cuestión heroica. Bueno, esto, creo yo, pues, como resultado de una política estatal, ¿no? de la identidad. Ahora lo interesante es cómo también, no sé si ya me alejé bastante del tema, pero bueno, a mí me parece una cosa muy interesante que quizás nos pueda servir para reflexionar a nosotros, cómo dentro también de la intelectualidad mexicana, pues hubo como unas posturas muy críticas a ese sentimiento de identidad mexicana, ¿verdad? Esa cuestión del nacionalismo. Claro, hay un libro clave, ¿verdad?, de Octavio Paz, que es El laberinto de la soledad. Muy polémico, ¿verdad?, en ese sentido, pero hay otra obra anterior que surge en los años 40, que es un libro de Samuel Ramos, que se llama Perfil de la cultura y el hombre en México. Entonces Ramos ahí hace un psicoanálisis del hombre mexicano, a partir de, pues, la perspectiva de que hay un complejo de inferioridad. Entonces, en buena medida, toda la cuestión del nacionalismo, del machismo, del hombre mexicano, es
producto, ¿verdad?, de una manifestación de este complejo. Entonces, bueno, hay que analizar, ¿verdad?, hay que juiciar críticamente pues nuestras identidades, ¿verdad?, afrontar el problema y superarlo, ¿verdad? Dice Samuel Ramos, y yo creo que ella preveía, bueno, lo que se le venía después de publicar este libro, que bueno, utilizando un lenguaje psicoanalítico, bueno, esos son fantasmas. Los fantasmas, si los alumbramos, desaparecen. Entonces, bueno, hay que alumbrar todas estas cuestiones conflictivas de la identidad. Y creo que de alguna manera muchos de nuestros autores han apuntado a esos elementos críticos, han hecho también como un ejercicio de autocrítica feroz, ¿verdad?, de la identidad salvadoreña. El propio Dalton, y mal que le pese a muchos también, quizá el ejemplo no es muy grato para algunos, bueno, lo que hizo Castellanos Moya en El Asco, es una cosa revulsiva, ¿verdad?, tratar de ahondar en esa cosa que nos duele, ¿no? O sea, nos duele nuestra identidad, nuestra falta de identidad. Pero es importante hacerlo, y la literatura yo creo que ha sido un medio muy, muy importante, ¿verdad?, muy pertinente para ese tipo de reflexión. Bueno, lo primero que iba a decir es que el arte crítico no deja de ser entretenimiento, y usted bien lo decía, ¿verdad? Leer por placer. Alguien se puede levantar y decir, voy a leer el Manifiesto Comunista ahora porque quiero entretenerme. Y otra persona puede leer El Principito. Lo primero que me gustó de su ponencia, doctor, es la desmitificación de la generación comprometida. O sea, no es solo ese círculo de escritores de la generación comprometida, y no es solo una generación nacida en un año específico, sino que era intergeneracional. Pero también me llama la atención cómo, de lo que usted plantea, hay otras expresiones artísticas también que generan crítica, que generan posicionamiento también, ¿verdad? El teatro, por ejemplo, las artes plásticas, las artes escénicas. Entonces eso me llama la atención también, porque uno ya sé que Tirso no es una de las expresiones máximas solo de ese circulito, ¿verdad?, sino que hay otros artistas. Y después de esa generación hubieron otras, por ejemplo, me estoy recordando de Talapo, Coqui el Payaso, que no era un escritor, pero es un artista que generó mucha crítica, muchos procesos de concientización. Y cómo se dan estas vinculaciones intergeneracionales, ¿verdad?, cómo hay mentores, de repente salen mentores, ¿verdad?, que buscan trabajar con otras personas, jóvenes y no jóvenes. Eso se da frente a las dictaduras, ¿verdad?, todo lo que usted planteó en medio de las dictaduras, pero ahora cómo se está tratando de cortar esas vinculaciones entre estas generaciones actualmente. Una de las dudas sería eso, cómo reconectar, ¿verdad?, entre las generaciones, porque se ha venido una campaña de separar esa intergeneracionalidad, ¿verdad?, y actualmente se puede observar, pero ya a gran escala ¿verdad?, no está pasando. Entonces yo creo que esa es una de las cuestiones que hay que plantear o que hay que visualizar. Y lo otro es cómo se buscaban los espacios para publicar, para escribir, para dar a conocer lo que se estaba elaborando a nivel de literatura y a nivel de otras expresiones artísticas también. El desfile bufo era un espacio para otro tipo de arte, por ejemplo. Pero actualmente también se está careciendo de espacios, ¿verdad?, artísticos y de todas las expresiones. Y por ejemplo, no podemos hablar de los 70 de los raperos porque no había. Ahora sí, y por ejemplo escriben también su música y la cantan, pero también además de escribir y cantarla, ellos se escuchan entre ellos mismos, porque no hay mucha gente que llega. Entonces también cómo buscar, ¿verdad?, esta parte de generar los espacios, y desde ahí la organización, pues, porque también un poco creo que dentro de estas discusiones también como vamos propiciando ese análisis del reto que hay actual, ¿verdad?, de estas perspectivas que nos anteceden, porque precisamente así el tema de la generación comprometida como antecedente a la organización. Y actualmente hay otras expresiones artísticas también, ¿verdad?, que hay que valorarlas como tal, ¿verdad?, que hay que valorarlas, que también vienen desde las discusiones que se dan desde lo comunitario también, desde los desplazamientos, desde la vulnerabilidad de los derechos. Desde ahí también están haciendo otras expresiones artísticas. Entonces también cómo es eso.
Bueno, un placer estar acá, excelente tu ponencia como siempre. Y pues voy a comenzar por expresar que el tema de la organización de los artistas, y tú lo sabes porque hemos intercambiado algunas palabras de eso, también acá el compañero, a mí siempre me ha interesado mucho. Y de hecho, como bien señalaste, es casi una misión imposible. La organización de artistas por la misma forma de ser del artista en sí, porque el artista, para empezar, tiene, por el mismo hecho de que es creador, tiene que tener una cierta fase individualista bien marcada. O sea, el artista es un ser muy individualista, no en el sentido de egocéntrico, ¿verdad? Sino en el sentido de que yo sé lo que quiero y sé cómo lo voy a hacer, sé lo que busco, sé lo que quiero expresar y cómo lo quiero expresar. Puedo nutrirme de otras fuentes, pero yo mismo voy a llevar ese proceso. El artista tiene por eso se dice que el artista temperamento artístico, o sea, es una persona que no se va a dejar controlar y es reacia al control. Y la otra cosa que es hasta paradójica, característica en el mundo del arte, de los cultivadores del arte, de cualquier rama, es que también tiene una gran sensibilidad hacia afuera. En todos los movimientos sociales grandes de la historia han habido artistas involucrados. Es decir, el individualismo del que hablé no se refiere, como decía, a egocentrismo egoísta, ¿verdad? Sino que es un ser que se sabe individuo y a la vez se sabe parte del todo. Entonces, el ser artista es como vivir como en una especie de paradoja y de conflicto en uno mismo. Es parte del interés. Pero lo de la organización de los artistas, mi pregunta, para ir más al grano por el tiempo, es ¿para qué se quieren organizar los artistas? O sea, porque la organización es para algo, ¿verdad? En aquel entonces la organización era para hacer frente a lo que había en el contexto histórico, y lo comprometido tenía que ver con movimientos de marxistas y la oposición al régimen capitalista, ¿verdad? Que todavía sigue porque el capitalismo sigue muy bien, gracias, ¿verdad? Solo que la oposición ya se ha puesto de otra manera. Pero el para qué, para mí en este momento, según lo entiendo, siento que el para qué de la organización de artistas tiene más que ver en cómo llevarle a la gente de a pie el arte. Porque como decía ya el compañero, el arte se quedó como en una especie de limbo y siempre ha sido así. El arte es para la gente de pisto. Porque la gente de a pie, ¿verdad? Que estoy hablando de a pie, de campesinos, obreros, empleados, la gran mayoría, el arte lo ve como, ay, qué bonito, pero a mí de qué me sirve. ¿Verdad? Entonces, para la gente de a pie, arte es sinónimo generalmente de entretenimiento. Y el sistema así le ha vendido a la mayoría de gente que es el arte, entretenimiento. ¿Verdad? Para que usted se desconecte y se divierta. Y después vuelva renovado a su quehacer. Para que se va de un momento de sus tensiones y sus conflictos y sus insatisfacciones y siga funcionando. ¿Ok? Vale. Entonces, ¿cómo llevarle a esta gente de a pie que está acostumbrada a concebir el arte como entretenimiento, llevárselo como tal? Y que sienta y experimente que ese arte como tal le sirve. Que sienta lo que le mueve un poema, lo que le mueve un cuadro, lo que le mueve un teatro. Bueno, que el teatro es una de las artes más privilegiadas que hay porque sintetiza prácticamente a todas las demás, ¿verdad? Ahí están presentes de alguna manera. Y es de la que más mueve, igual que la música, ¿verdad? Pero que la gente empiece, como acá, frase de aquí mi compañero de taller, que la gente empiece a anhelar el arte como anhela una Coca-Cola. Una Coca-Cola helada, que empieza a sentir, sí me gusta. Hay algo en eso para mí. Eso es para mí la misión principal ahorita de organizarnos como artistas del tipo que sea. Que la gente de a pie empiece a ver en el arte un objeto deseable.
que le sirve, que lo necesita. Porque la mayoría de gente no sabe que lo necesita. Porque el mismo sistema le ha enseñado a que lo vea como algo desechable. Porque los señores del sistema son los que lo monopolizan. Y en otras veces también he manifestado que el arte como tal, al poder le da pánico, porque el arte tiene el poder de la contrapropaganda. La propaganda, ustedes saben, apela al instinto y al sentimiento de las personas y se salta el pensamiento crítico. Por eso es tan efectivo. El arte también apela al sentimiento directamente de la gente, pero le activa el pensamiento crítico. Eso es lo que al poder le da pánico del arte, y por eso es que el poder siempre busca tener al artista marginado, dividido, ninguneado e impotente. Es inalcanzable su trabajo a la mayoría, porque sabe que ese arte tiene el poder de concientizar a la gente, como quiera que sea que se quiera interpretar la palabra concientizar, que para decirlo de una manera muy general puede ser que la gente aprenda a pensar con su propia cabeza y a sentir según su propio criterio, y eso es algo que al poder siempre le espanta, porque el poder necesita gente uniforme. Hay espacio a Luis para ir cerrando, ¿verdad? Para que conteste estas preguntas y quizás para que haga un cierre global. Yo creo que ustedes han puesto unas inquietudes muy importantes. Me voy a centrar pues en este problema. A veces pues tiene la sensación de que cuando somos poetas solo entre nosotros mismos nos leemos y no llega a nadie más, y bueno, es ciertamente una inquietud válida, ¿no? Claro, uno no quiere hacer bestsellers, de que está muy desubicado para pretender hacer eso, pero uno quiere que lo lean, pero uno quiere que escuchen su música, que vean sus obras teatrales, ¿verdad? Que vean sus obras pictóricas, etc. Entonces, claro, esto tiene mucha relación con el problema con la situación del entretenimiento. Bueno, tú has puesto la teoría de la catarsis aristotélica, ¿verdad? El arte como algo que me desconecta, ¿verdad? Que me purifique, puedo volver a ser un ciudadano decente después, ¿no? Y las dos intervenciones suyas, pues aquí me conducen es a Brecht, ¿no? A Bertolt Brecht. Sí, Brecht. Pues que Brecht pensaba eso, ¿no? Que el arte debe entretener, debe de gustar, ¿verdad? Y debe también concientizar, ¿verdad? No necesariamente a través de mensajes explícitos, aunque hay obras de Brecht que tienen, sí, un contenido muy explícito, ¿verdad? Se refieren inequívocamente al nazismo, ¿verdad? Pero hay otras obras de Brecht que están ambientadas, ¿verdad? Que son reelaboraciones de otros autores clásicos, ¿verdad? Recontextualizaciones, pero pues está hablando de la Alemania de su tiempo, no de una forma directa, ¿verdad? Pero que bueno, al espectador bien analizado, pues esas cosas le movían, ¿no? Y de una forma entretenida, ¿verdad? Con pues esta idea suya del distanciamiento, ¿verdad? La obra de teatro, no sé, que endrogarme, ¿verdad? Y que yo goce con endrogar y que luego vuelva a la realidad, sino que pues tiene que entretener y tiene que hacer pensar, ¿verdad? Tiene que hacer que la gente se interpele sobre su propia circunstancia, ¿verdad? Eso es lo que ambicionaba Brecht con el teatro, ¿no? Y pues habría que valorar hasta qué punto lo logra o no, pero creo que el problema es un problema que sigue siendo válido, un tipo de arte que sea atractivo, ¿verdad? Yo creo que la cuestión del entretenimiento eso es importante, ¿no? Y bueno, muchas veces también se ha condenado pues aquellos productos culturales que tienen como una difusión masiva, ¿verdad? Esto no se puede ver desligado pues de la industria cultural, ¿verdad? Capitalista, etcétera, ¿verdad? Ahora, no necesariamente, yo creo que Brecht y otros autores de la época
pues era muy consciente de que no necesariamente pues una obra que circule masivamente tiene que ser embrutecedora, ¿verdad? Sino que pues, puede tener un contenido crítico muy interesante, ¿verdad? Yo creo que pues, se puede aplicar mucho también a producciones culturales del presente, ¿no? Muchas cosas que circulan en la plataforma, ¿verdad? Hay muchas cosas que bueno, podrían tener un valor en ese sentido, ¿no? Creo que es un reto pues abierto, ¿verdad? Creo que Brecht es interesante desde esa perspectiva también, pero también desde esa relación, desde esas tensiones muy fuertes entre el individualismo del artista y de una búsqueda también de vinculación social, ¿verdad? Vinculación política o de cualquier otro tipo. Bueno, Brecht creo que es un ejemplo de esto. O sea, Brecht, el gran dramaturgo revolucionario alemán, nunca militó en el Partido Comunista. Además, en algunos momentos, y quizás sobre todo al final de su vida, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, vuelve al exilio de Estados Unidos y se radica en Berlín Oriental, también había pues contradicciones, ¿verdad?, entre él y el partido. Y esto, pues yo creo que tiene bastante lógica. Claro, es un tipo que, como digo, nunca militó en el partido. Quizás su militancia, yo creo que él así lo planteaba, era esa forma pues, de hacer arte, ¿verdad? De hacer pues un arte comprometido. Y bueno, esto se pone en tensión también con el partido o con cualquier otro tipo de organización, ¿verdad? Este tipo de tensiones yo creo que es importante. Claro, gestionadas mal, creo que históricamente se han gestionado mal. Esos han sido los intentos, bueno, de imponer, ¿verdad?, la disciplina, de imponer el punto de vista o la línea artística, ¿verdad?, del partido, ¿verdad?, la organización o la iglesia o cualquier otro grupo al artista. Creo que realmente no ha sido históricamente un camino muy afortunado. Más bien han tenido unas consecuencias muy negativas también para el arte, ¿verdad? Que también este contexto de Brecht es el contexto de la discusión con el realismo socialista soviético. Un tipo de arte, pues, sí, educadora, ¿verdad?, edificante, que buscaba como concientizar sobre las bondades del socialismo, y era toda una exaltación, ¿no?, de los grandes logros de la madre patria soviética, del socialismo, y que bueno, se reprodujo también en otros lugares, ¿no? Un tipo de arte que, si nos interesa, es a manera de curiosidad histórica. La Revolución Rusa, de todo ese periodo, pues hay otros creadores, muchos dentro de las filas revolucionarias, ¿verdad?, como Mayakovsky u otros autores, otros fuera, ¿verdad?, Anna Akhmatova u otros autores. Pues eso resulta más interesante y mucho más revolucionario que el realismo socialista. Como digo, eso nos interesa como un material de estudio, ¿verdad?, como curiosidad histórica, pero no siempre vamos a buscar tal obra, ¿verdad?, por la virtud del realismo socialista, ¿no? Incluso dentro de estos escritores pues políticos, ¿verdad?, de la era soviética, bueno, cosas interesantes, pero van más allá de la simple propaganda, ¿verdad? Gorky de la Madre, por ejemplo, y otros autores de la época. La obra sobrevive no tanto porque reflejaron las bondades del socialismo soviético, sino por los valores humanos que transmite el arte.